aplauso. Hermoso coro y hermosa canción. Como decía José Luis, varios días, noches, tardes que deben haber estado ensayando y salió maravilloso, maravilloso. ¿Cómo hubiera sido escucharlo en vivo y en directo, no? Mucho más seguramente, pero excelente, hermano, excelente. Y gracias por bendecirnos con esos coros, con esas canciones, con ese esfuerzo, ese cariño, porque realmente nos fortalece. Voy a invitar que escriban en el chat, que expresen a su hermano allí, tu presencia me fortalece. A ver, escríbanlo de distintos lugares, hermanos, tu presencia me fortalece. Porque realmente Dios ha creado, le ha costado la sangre del Señor Jesucristo para hacernos uno en Él. Y cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, la presencia aún del hermano, de la hermana de otra iglesia, nos fortalece en gran manera y en gran medida. Gracias a la iglesia de Plotier por la invitación, por todo este tiempo de la preparación en todos los asuntos, no solo lo tecnológico, el coro, en fin, muchas cosas, noche con premios y demás. Realmente, gracias por todo ese cariño y toda esa preparación. Dios bendiga sus corazones y su vida. La iglesia está cumpliendo 21 años, 22 años. Qué bueno, qué bendición. Y tienen como texto lema en Hechos capítulo 2, y les invito a que abramos la Biblia allí en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Ese es el texto lema que han escogido la iglesia de Plotier para agradecer al Señor, felicitarle al Señor por ser tan precioso, tan audaz y tan amoroso de usar a personas débiles para llevar el evangelio, en este caso en la zona de Plotier. Allí, Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremendo pasaje, recordando cómo inició, cómo se inauguró, cómo iniciaron los primeros cristianos, la iglesia recién naciente allí en Jerusalén, y escogiendo este texto. Y había una declaración, una idea principal juntamente con ese texto, y decía: una iglesia que vive y se desarrolla naturalmente en dependencia del Señor, yo le agregué, es una iglesia impactante, porque esto ha sido la iglesia allí, nacida en Jerusalén. Se inició, aprendió, empezó a aprender a vivir y a desarrollarse en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia del Señor. Y eso trajo impacto. Ya incluso el Señor Jesús le dijo: esperen en Jerusalén, porque va a descender el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Llegó el Espíritu Santo, hasta ellos mismos se asombraron. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a comprender muchas cosas que antes no comprendían, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los creyentes, pero una vez que el Señor resucitó y ascendió al cielo, después de ascender 10 días después en una de las fiestas del Pentecostés, llega el Espíritu Santo y empiezan a predicar en distintos idiomas. Pedro predicó a todo ese grupo de gente, 30 años después de que el Señor Jesús
murió allí en tiempo de la Pascua, un gobernador hizo un censo, una estadística de cuántos corderitos se sacrificaban en la Pascua y contabilizaron 250.000 corderos. Y en el libro de Éxodo dice que un cordero tenían que comer 10 personas, 10 personas. Por lo tanto, si llega con esos números, llega a la conclusión que fácilmente podría llegar hasta 2,5 millones de personas durante el tiempo de Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, que visitaba un pequeño lugar llamado Jerusalén. Venían judíos que habían sido esparcidos por toda parte del mundo a esa fiesta, una de las 3 fiestas principales que el Señor había instituido. ¡Wow! Tanta gente. Y de pronto, cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar y empezaron las personas y otros discípulos también en distintos idiomas, partos, medos, elamitas de la Mesopotamia. ¡Wow! Lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Y hablaban no de fútbol, no de los programas televisivos o de YouTube o alguna otra app, sino predicaban la palabra del Señor. Y está este texto, dice que ellos perseveraban cada día en el templo. Ese templo no era la iglesia, seguía siendo el templo donde iban a sacrificar los corderos, pero partían el pan en las casas, ayer estuvimos viendo eso, y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Y hemos separado en 3 partes ese texto para poder compartir. Número 1, ayer hemos estado viendo la importancia de congregarse, la importancia de congregarse. Y una iglesia realmente que está dependiendo del Señor busca congregarse. Ellos no conocían todavía todas las epístolas, recién se estaba inaugurando la revelación de la iglesia, lo que sabían que tenían que ir al templo, pero iban al templo y predicarían en el templo, pero había mucha contrariedad, porque los judaizantes no creían en el Mesías, lo rechazaban, y entonces empezaban a congregarse en las casas y compartían. Y hemos visto en el libro de Hechos 4 beneficios por congregarse, solo en el libro de Hechos, por mencionar algunos: comunión, capacitación, la comunión era clamor por el necesitado, capacitación, consuelo y corrección. Pero hoy, en esta noche tan especial del 21 aniversario de la iglesia, quisiera hablarte de, ahí está puesto, ¿verdad? Claman al Señor y por solo mencionar allí, claman a Dios por el necesitado, capacitan con la palabra, consuelan y corrigen. Pero hoy vamos a quitar esa diapositiva y vamos a compartir esto. Bueno, vamos a mencionarlo ya que estaba allí en cuanto a la comunión, porque obviamente ellos dicen unánimes, ¿no? Esa palabra unánime es algo impactante. Comenzó la iglesia siendo no uniforme, sino unánime. Y Efesios capítulo 4, verso 2, habla de estas 4 características para conservar, ser solícito en guardar la unidad: mansedumbre, ¿verdad? Soportándonos unos a otros, humildad y amor. A ver, menciónala toda, porque de esto solo para mencionarla nada más, 4 características que encontramos en Efesios 4, 1 y 2, para conservar la unidad. Humildad, que significa bajeza de espíritu; mansedumbre, que significa mente bajo control; dulzura, pacífico; soportar con paciencia y amar. Eso nos da esa característica en Efesios 4, verso 1 y verso 2. Pero yo tengo otra cosa para compartir esta noche. Estaba en desarrollar eso y otra cosa, así que vamos a quitar este PowerPoint y vamos a hablar sobre el tercer punto, que es
compartir el Evangelio, porque es notable allí en Hechos capítulo 2, versos 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, querido, la iglesia en Jerusalén y empezó muy bonito y por estar siendo dependiente de Dios, era una iglesia impactante, impactante, porque vivía cerca del Señor. Y el Señor nos dejó esta comisión a cada creyente y a cada iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? E incluso le dijo allí en Hechos 1:8, y cuando venga el Espíritu recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que yo quiero compartir en esta noche contigo es esto. ¿Será importante plantar iglesias? ¿Será importante sembrar el Evangelio, pero con la visión de plantar iglesias? ¿Sabés qué me he dado cuenta yo en el transcurrir de este tiempo? Que nuestras iglesias, por lo general, yo sé que allá en Plotier, allá en Cipolletti, en esos lugares no ocurre esto. Solo ocurre aquí en Jujuy, en nuestra iglesia. No tenemos esta visión de sembrar el Evangelio con el objetivo de plantar iglesias. Y yo creo que incluso los de Jerusalén no tenían tampoco esta visión de sembrar el Evangelio con el motivo de sembrar iglesias. Pero te quiero decir una cosa, que en el libro de Hechos podemos comprobar que el Señor sí tenía planeado y organizado que van a ir distintos creyentes en distintos lugares predicando el Evangelio, y va a ser necesario establecer iglesias. Por eso el desafío en esta reunión, queridos hermanos, tiene que ver con eso. Una iglesia para mí impactante es una iglesia que se congrega, es una iglesia que tiene comunión, pero es una iglesia que comparte el Evangelio, pero comparte el Evangelio también con el motivo de establecer iglesias en los nuevos lugares. Y quiero hacerte esa pregunta, querido. ¿En tu iglesia hay esa visión de compartir el Evangelio en lugares no alcanzados? Porque a veces nos es cómodo, digamos, planificar campañas evangelísticas en lugares y poder visitarle allí, pero nunca he visto o no he conocido iglesias, muy pocas, que prediquen el Evangelio con la visión de establecer nuevas iglesias. De hecho, ustedes mismos han participado en este ministerio de Juntos, se reúnen varias iglesias para predicar el Evangelio. Pero yo quiero preguntar si es que detrás de eso está el motivo de establecer nuevas iglesias. Yo tengo una pasión por eso de sembrar iglesias, ¿no? Sembrar el Evangelio, perdón, y establecer iglesias en lugares donde no han sido alcanzados, donde no hay. He estado viendo algunas estadísticas en mi provincia y que he llegado a esta conclusión en mi provincia, allí en Jujuy, al norte de la Argentina. Desde el año 2015, yo tengo aquí algunas estadísticas, nuestra capital se llama Doctor Manuel Belgrano, la capital de Jujuy. En el año 2010, el censo arrojó el número de 265.249 habitantes. Según una estadística, en el año 2015 habría llegado a los 335.300 en el año 2015. Algunos dicen que para esta fecha aproximadamente en nuestra ciudad podría estar rondando en los 380.000 habitantes. Es decir, del año 2010 hasta ahora. Ahora, desde el año 2020, en la ciudad solamente de San Salvador de Jujuy han crecido 35 barrios, sin contar los asentamientos. Y en esos 35 barrios ha habido
110.000 habitantes aproximadamente que han llegado de otro lugar o han nacido, se han radicado aquí. 110.000 habitantes en 20 años. En estos 20 últimos años, ¿cuántas iglesias se han establecido en estos 35 barrios? ¿Cuántas iglesias, cuánto se ha buscado alcanzar ese 110.000 habitantes? ¿Cuánto? 4 iglesias. Solo 4 iglesias. San Salvador de Jujuy tiene 16 iglesias. En estos 20 años, tan solo recién 4 iglesias. Nuestra congregación, Jesús Sevilla, tiene 13 años. Es la última que se inició en San Salvador de Jujuy. Y cuando uno llega a esto, a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque en FEMA, en otras iglesias, dice Jujuy está evangelizado. Pero esa frase es cómodo porque dice, listo, no sigas conquistando. Parecería que dice, ya está cómodo, está bueno, ¿comparado con qué? Con otras provincias quizás que no están tan alcanzadas. De hecho, todo esto son números y sabemos que hay zonas fértiles y zonas no tan fértiles y el Espíritu Santo es quien va guiando todo. Pero quiero llevarle a la realidad por la experiencia y por la práctica nuestra. Y cuando uno pregunta y va por las iglesias, decir, estamos orando por esos lugares con el fin de establecer nuevas iglesias. Esta iglesia aquí en Jerusalén, la reciente iglesia que empezaba a recibir las revelaciones del Evangelio, de la naciente iglesia, del propósito de Dios de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, empezaron a llegar la persecución con el fin de que el Evangelio progrese en todas partes del mundo. Ahora, queridos, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y sigue siendo esa pasión del Señor de predicar el Evangelio y sembrar iglesias. Yo creo, cuando veo esto y me hago esta pregunta, ¿será importante este ministerio de establecer iglesias? Para mí, creo que sí. Repito, Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Romanos 10, 14, 15, Pablo escribe así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí uno aprende este principio, llevar el Evangelio es la tarea principal de cada creyente como también de cada iglesia. Y donde no haya predicado el Evangelio, donde no haya almas convertidas, el siguiente paso donde se recibieron a Cristo es establecer iglesia en esos lugares donde no lo hay, donde no lo hay. ¿Es esta tu visión? ¿Es esta tu pasión? ¿Es este tu propósito? El propósito del Señor ha sido ese. De hecho, el libro de Hechos está hablando de esto, de sembrar el Evangelio y plantar iglesias. Por eso, queridos, no nos quedemos con nuestro propio templo. Nuestro propio templo va creciendo en número y espectacular, pero nuestra iglesia debe crecer en poder conquistar nuevas zonas, nuevas almas, donde no ha llegado el Evangelio, donde es necesario que la gente sea discipulada y capacitada, donde la gente pueda desarrollar sus dones y sus ministerios. Recuerdo cuando habíamos salido a la obra del Señor en el año 2004, toda mi familia me acompañaba, empezamos allí en la Puna Jujeña apoyando a David Lama y bueno, visitando todas iglesias pequeñitas. Entonces mi hija Gabriela, después de un año y medio, me dice, ella ya estaba bautizada, papá, ¿y cuál es mi ministerio? ¿Dónde voy a desarrollar yo el ministerio?
Y mi segunda hija dice, y papá, ¿dónde me voy a bautizar? ¿Cuál es mi iglesia? Íbamos a todas las reuniones visitando. Ellas siempre iban, pero no tenían esa identidad de iglesia. No tenían esa identidad, este es mi ministerio, ¿dónde debo trabajar? Sácate. Me di cuenta y dije, estoy perdiendo a mi familia. Porque la labor uno realizaba, evangelizaba, apoyaba esta iglesia pequeña, pero mi familia no tenía una identidad de iglesia. Necesitaba congregarse en un lugar estable, en un lugar donde pueda crecer y desarrollar sus dones y sus capacitaciones, no importa dónde fuere. Es así cuando queríamos irnos para Corrientes y ya estábamos a punto de irnos cuando viene don Roberto Ochoa y nos pide que nos quedemos todavía en San Salvador de Jujuy porque él iba a abrir el Instituto Bíblico Jorge Müller en Las Delicias. Y el misionero que estaba más cerca, 170, 180 kilómetros, era yo. Y le dije, don Roberto, estoy perdiendo a mis hijas. No tenemos identidad de iglesia como familia. Y allá en Corrientes falta una familia misionera. Nos estamos yendo para allá. Te ruego que consideres de quedarte. Y me insistió y dije, mire hermano, veo su insistencia, veo su preocupación. Yo voy a entender que esto es del Señor si es que a las iglesias de la zona aceptan que más allá que hay varias iglesias, acepten que pueda trabajar iniciando una nueva iglesia aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Si la iglesia están de acuerdo, al pedo. Pregunto a los ancianos de distintas iglesias, ¿cuál fue la respuesta? Claro que sí, claro que sí. Yo, para mi sorpresa, pensando que me digan, no, hay varias iglesias, anda ya a Corrientes donde no hay, y efectivamente así, ellos dicen, claro que sí. Hay todavía barrios sin alcanzar, hay lugares sin alcanzar, claro que sí. Empezamos nuestra iglesia hasta que encontramos un barrio donde no había testimonio para predicar el evangelio. Hoy tiene 13 años la iglesia y gracias al Señor que va creciendo. Y mis hijas empezaron a desarrollar sus dones, empezaron a bautizarse, hasta se casaron, mira vos, qué cosa seria. Es que Dios nos ha hecho sus hijos para vivir y desarrollar nuestra vida, no alrededor de un trabajo, más allá que hay que trabajar, alrededor de lo que apasiona al Señor, de la iglesia, de la iglesia. El salmista David dijo, mejor es estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 días fuera de ellos. Querido hermano, no seamos chicatos espiritualmente, de corta vista. Qué lindo es poder cantar, somos un pueblo muy feliz. Oh, sí, somos 10, 20, 30, 50, 100, 200. ¡Wow! ¡Qué grande que es la iglesia! ¿Para qué? ¿Para qué tener una iglesia grande? ¿Sabés lo que hizo Jesús, el Señor, con la iglesia de Jerusalén? ¡Pumba! Persecución. Vayan, evangelicen en otro lugar, planten iglesia en otro sitio. Eso es lo que hizo. Eso fue una iglesia impactante. Y empezaron a predicar y tuvieron que aprender comunión. Porque ellos pensaban que solamente los judíos merecían ser salvos. El Señor quería salvar a todos, a los samaritanos también. No, los samaritanos no. Predicaban el evangelio, los samaritanos también se convirtieron. No puede ser. Libro de Hechos, capítulo 8, mandan allí a Pedro y a Juan para averiguar que si estas cosas son ciertas, que los samaritanos también reciban el evangelio, que ellos también puedan ser creyentes. Y ellos podían darse cuenta porque cada vez que ellos recibían el evangelio, ellos creían en él, llegó Pedro y Juan, y entonces dijeron, ajá, recibieron a Cristo. Y entonces impusieron sus manos sobre los samaritanos y empezaron a hablar en lengua. Porque la señal de lengua era la señal que el Señor había dado, uno de los propósitos, para que los judíos
para que los judíos pudiesen creer y reconocer que los samaritanos y los gentiles también recibían el Espíritu Santo. La evidencia externa de que recibían el Espíritu Santo era el hablar en lengua. Por eso Pablo tiene que escribir en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, que esto ha sido señal para los incrédulos, no para los inconversos. Los incrédulos creyentes judíos, que los gentiles también podían recibir a Cristo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Mirá, están hablando en lengua también. ¿No te pasó eso a ti? Ah, cierto, cierto. Y así de esa misma manera empezaron a aceptar a los samaritanos y a los gentiles. La experiencia que tuvo Pedro de tener que ser enviado a Cornelio para predicarle el evangelio. No, yo ni loco voy a pisar la casa de un gentil. Pero Dios le habló en una visión y en esa visión le puso animales inmundos, mata y come. No, no voy a comer. No digas algo inmundo a lo que el Señor limpió. Dios quería darle esta lección ilustrativa para enviarle a la casa de Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postra y quiere adorarle a Pedro, y Pedro dice, no, levántate, porque yo soy hombre pecador como vos, adora a Dios. Ustedes saben que ningún judío, dice allí Hechos capítulo 10, se atrevería a entrar en una casa gentil, pero ¿sabés quién me mandó? El Señor me mandó. Me dijo allí en una visión que yo tenía que ir y hablar, y empieza a predicar el evangelio. En eso que empieza a predicar el evangelio, cae el Espíritu Santo. Y cae el Espíritu Santo porque creen en Cristo. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Creen, cae el Espíritu Santo. ¡Wow! Ellos se dan cuenta también que ellos también recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Habrá que bautizarlo. Y tuvieron que bautizarlo. Y así es como llegó el Evangelio hasta Antioquía, porque, y entonces dijeron, vaya Bernabé allá, a ver cómo es esta cosa, a establecer una nueva iglesia. Y de ahí parte la primer viaje misionero, el segundo viaje misionero desde Antioquía, de Siria, para establecer iglesias en todo el mundo. Querido hermano, no te salgas del plan de Dios. El plan para la iglesia es predicar, sembrar el evangelio, pero también establecer iglesias en donde no la hay. ¿De qué me vale estar cumpliendo años? ¿De qué me vale llenar la iglesia si no lleno el cielo de personas que reciben a Cristo y desarrollan sus dones para conquistar también a otros? No tenemos que dormir, tenemos que discipular y capacitar a personas para que puedan quedarse, ser maduros, para que puedan quedarse en esos lugares, en esos nuevos lugares donde uno va a alcanzar. Aquí está Alberto, Osvaldo, no sé si está también David y Marcelo. Les tuve que hablar el año pasado muy triste porque tenía problemas en la iglesia, se me iban aquella gente que uno preparaba por distintas razones. Me trajo mucho llanto, mucha tristeza. Uno que tenía esperanza que ellos pudieran quedarse y para seguir en otro lugar y demás, pero no es acá. Eso no lo fabricamos nosotros. De hecho, es una obra del Espíritu Santo, pero que depende incluso de cada creyente, que sea dócil en las manos del Señor para cumplir el llamamiento de Cristo. Querido, está llena tu iglesia, da gloria al Señor, pero temblá, tenés miedo, porque si tenés llena la iglesia para que estén ocupando los bancos, nada más, yo creo que es pecado. Cuando hay gente que todavía no ha sido alcanzado. Si ellos no quieren ir, ve tú, déjalo ellos ahí, ve tú a sembrar el evangelio con el fin de establecer nuevas iglesias. Ve tú para alcanzar esas nuevas personas. De esa manera vas a enseñar también a tu iglesia a que no tenemos que quedarnos ahí cómodos.
Pronto viene el Señor, mucha gente se está muriendo, mucha gente se está perdiendo en esos lugares. Ahora me queda unos minutitos para terminar. Quizás aquí haya algún amigo, algún vecino, algún familiar que a lo mejor ha ido a la iglesia, escuchó del Evangelio. Quiero decirte que no es una organización de una religión o de una secta, es el amor de Dios. Dios dijo, el hombre está perdido, el hombre es pecador. Tú no me conoces a mí, menos mal que no me conoces. Pero yo quiero decirte que he sido una persona muy difícil y todavía lo sigo haciendo, ¿verdad? A los 15 años levanté la mano a mi papá, le quebré la nariz, mucha rebeldía, hice cosas muy tristes, muy feas. A pesar que recibí a Cristo a los 5 años, sin embargo no sabía cómo caminar con Cristo. Iba a la iglesia evangélica, pero creo que apropié una religión evangélica más allá de haber recibido la salvación por gracia. Incluso hasta me casé. Nos llevamos 35 años ya de casados. Mis primeros años fueron muy difíciles. Yo fui muy violento para con mi esposa, con mucha vergüenza lo digo. Con mucha vergüenza lo digo. No estoy aquí por ser mejor que nadie. Estoy aquí porque Dios me amó. Alguien invirtió tiempo en mi vida. Alguien me ayudó a cómo caminar con Cristo. Alguien me ayudó a cómo depender de Cristo. Alguien me ayudó a cómo Cristo tiene que trabajar mi carácter, mi conducta. Alguien me ayudó a mostrar cómo la palabra del Señor enseña cómo debo tratar a ella, cómo debo tratar a mis hijos. Alguien oraba por mí. Si ese alguien no hubiera invertido tiempo en mi vida, yo no estaría aquí. Hoy estoy agradecido por toda esa gente que invirtió tiempo en mi vida. Por eso me cuesta quedarme cómodo en mi lugar cuando hay mucha gente que ha estado como yo, quizás siendo violento, quizás con otras debilidades. Y solamente Cristo puede cambiar su vida. Cristo puede transformar su vida. No es una religión la que transforma, es la persona de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso es que estamos predicando y nos animamos, nos alentamos unos a otros a predicar el Evangelio. Hace 2 días, 3 días, ese chico 2 días. Aquí hay un puente, los que conocen mi casa, estoy a una cuadra de un puente, de un río. 6:30 de la mañana, se tiró del puente. Un chico adolescente, 14 años creo que tenía, 14, 15 años. Ahora, qué triste, hay mucha gente que se está suicidando acá. Mucha gente, creo que Jujuy es una de las provincias de mayor suicidio que hay en la República Argentina. ¿De qué gana tenemos de tener tantas iglesias si es que no compartimos el Evangelio, si no estamos dispuestos a invertir tiempo con ellos? ¿Qué hacían estos primeros cristianos? Estaban dependiendo de Cristo, estaban dependiendo del Señor, por eso se congregaban, por eso tenían comunión unos con otros, se amaban, querían estar juntos, se soportaban, tenían humildad, no estaban pasándose por encima. Pero por eso también compartían el Evangelio y el Señor les impulsó más todavía a no solo compartir el Evangelio, sino también a buscar establecer iglesias en nuevos campos para que esa gente pueda desarrollar y crecer su vida espiritual. Querido amigo, amiga, quiero invitarte en esta noche que recibas a Cristo como tu Dios y Salvador, no como una religión. Él te entiende, Él te comprende, Él sabe que somos personas difíciles o que tienes un cónyuge difícil, pero tú también eres difícil, porque todos somos pecadores, dice la Biblia, pero solo el Señor nos puede perdonar,
Solo el Señor nos puede transformar, solo el Señor nos puede fortalecer para que podamos cambiar y vivir vidas realmente impactantes, radiantes y satisfechas. No estamos aquí por ser mejores que nadie. Estamos aquí porque el amor de Cristo nos ha alcanzado. Te invito a que cierres tus ojos y ores así. Les voy a invitar que oremos al Señor. Pueda decirle, Padre Celestial, o mejor dice, Dios, Dios, preséntate así. Dios, el creador de todas las cosas, estoy acá. No te conozco, no entiendo mucho de esto, pero yo te necesito que me perdones. Decide así, necesito que me perdone, necesito que me ayudes, necesito realmente crecer, conocer, cambiar. Ayúdame, Señor. Perdona todos mis pecados. Y hoy te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador. Decirle así, hoy te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, me gustaría que la puedas compartir con algún ser querido y seguramente te van a alcanzar alguna Biblia y te van a empezar a ayudar a cómo crecer, no en una religión, sino en esa comunión con el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.